Ok, ya. Bueno, un gusto verlos nuevamente, espero que hayan descansado en estas pequeñas vacaciones que tuvieron. Estamos entrando en la segunda mitad del semestre y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la especialidad, ¿ya? A los ramos que tienen que ver directamente con recursos humanos, ¿ya? Entonces, me tocó en este caso hacerle caso a ustedes esta asignatura que es súper importante porque de aquí a las próximas 4 semanas ustedes van a saber en qué van a trabajar, ¿ya? Cuál es el campo laboral, cuáles son las funciones que nos toca desarrollar, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro rol dentro de la empresa, ¿ya? Y para eso la metodología va a ser la siguiente. Como está estipulado en el aula virtual, vamos a tener 2 clases a la semana, ¿ya? En general, la primera clase, que va a ser los días martes, vamos a tratar de avanzar lo más posible con los contenidos, o sea, del jueves ya enfocando quizás más en lo que es el trabajo, ¿ya? Con respecto a la evaluación, si ya la vieron, eh, la metodología de evaluación que vamos a utilizar durante esta asignatura es la metodología de caso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a plantear un caso, que lo vamos a ver al final de la clase, que ya está, como les dije, ya está publicado ahí en el aula virtual, y cada semana ustedes van a tener que desarrollar un proceso de recursos humanos, ¿ya? Dependiendo obviamente del contenido que vamos viendo cada semana, ¿ya? Entonces ustedes van a asumir el rol de trabajadores de un recursos humanos y donde le vamos a ir pidiendo semana a semana distintos productos, ¿ya? Comenzando esta semana que tenemos 3 tareas particulares que le estamos solicitando, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esta metodología práctica teórica, o sea, clase los martes, los jueves más que nada enfocando en lo que es el desarrollo del trabajo. ¿Ya? Eh, Perfecto. Con respecto al curso, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Como les decía al principio, esta asignatura está enfocada para que al finalizar ustedes conozcan todos los procesos o subsistemas de recursos humanos con sus respectivas funciones y tareas, ¿ya? Que es básicamente presentarles todos los procesos que están asociados a lo que nosotros hacemos como profesionales de recursos humanos, y que esta es una asignatura introductoria porque ya con tal del segundo semestre van a empezar a ver específicamente cada proceso, ¿ya? Por ejemplo, el próximo semestre ya tienen reclutamiento y selección, ya que es un proceso en sí de recursos humanos y que básicamente es donde más nos toca trabajar, ¿ya? Después van a haber capacitación, después van a haber evaluación de desempeño, remuneración, en el fondo van a ir pasando por las distintas subsistemas y procesos de recursos humanos, ¿ya? Entonces, esta asignatura en el fondo, en este mes, vamos a concentrar todos esos procesos, ¿ya? De forma introductoria para que ustedes conozcan de manera general de qué se trata lo que nos va a tocar hacer cuando salgamos al mercado laboral, ¿ya? Eso, como manera de introducción de la asignatura, ¿ya? Ahora, cuando siempre parto este curso, me gusta, a manera de diagnóstico en el fondo, saber por qué ustedes están acá, ¿ya? ¿Por qué eligieron esta carrera en el fondo? Entonces, me gustaría en ese sentido abrir un poco el micrófono para que alguien de ustedes me pudiera decir por qué decidió estudiar recursos humanos. Hola, profe. Hola, ¿de quién habla? ¿Luisa? Luisa. Luisa, Em, cuéntame. ya, mire, lo que pasa es que yo, bueno, llevo 12 años trabajando en retail, ¿Ya? en todo lo que es supermercado, y la verdad que durante estos 12 años siempre he trabajado en distintas áreas del supermercado. Ujú. Entonces siento que me gusta esto porque siento que hay tantas cosas que faltan en los trabajos, o por lo menos lo que hago yo, que siento que, no sé, me gustaría estudiar esto para cachar más qué onda, quizás más adelante ayudar en alguna otra empresa, no sé, quién sabe. Pero más que nada por eso, porque tengo muchas inquietudes sobre cómo se trabaja en los supermercados. Siento que falta tanto aún como que no se le ha dado la importancia a recursos humanos como debería tenerse. Es importante lo que señalas tú porque una de las cosas importantes que nosotros hacemos es generar bienestar en los trabajadores, generar instancias políticas que en el fondo tiendan a que los trabajadores se sientan bien en su puesto de trabajo, que no se vayan a la empresa al frente y que de alguna forma cuando hagamos la encuesta de clima laboral ellos se sientan satisfechos con lo que la empresa está ofreciendo. Entonces, y nuestro rol de hacer que una empresa reconozca a sus trabajadores, que tenga buenos planes y beneficios, está alojado en nosotros. Así que en ese sentido somos estratégicos para eso. Gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera comentar por qué decidió estudiar recursos humanos? Yo, profesor Sandra, Sandra, cuénteme.
Voy a encender la cámara para que me vean. Ya. Hola. Yo elegí recursos humanos más por una opción de tener una estabilidad laboral, porque yo en este momento yo trabajo en la feria, y como usted comprenderá, ahora estamos en cuarentena y yo no he podido trabajar. Entonces, más pensando en mi futuro y por mi edad también, he decidido buscar algo, un trabajo más estable. Y me gusta el trabajo de oficina, siempre me ha gustado, ¿ya? Entonces, por ese hecho, elegí recursos humanos. Obviamente, mi primera opción habían sido otras, pero no se dio y por ende elegí lo que es recursos humanos. Incluso iba a estudiar ingeniería en recursos humanos, pero soy tan mala para las matemáticas que preferí optar por algo más técnico y obviamente más corto por mi edad, porque si hubiera estudiado algo de ingeniería, quizá a lo mejor hubiera estado 5 años más y encuentro que es demasiado para mí. Ok, gracias Sandra. Sí, bueno, es importante lo que señala al respecto de tener un tiempo más acotado de estudio. La ingeniería son 4 o 5 años, y que, bueno, esta es una carrera que en general tiene una buena salida laboral, ¿ya? Un poquito más adelante les voy a comentar eso, ¿ya? Ahora, cuando yo hago esta pregunta me dicen de todo generalmente, desde que me metí a esta carrera porque no me gustan las matemáticas, hasta me dijeron que se ganaba plata, o fui a postular a turismo y no habían cupo y me derivaron a recursos humanos, ¿ya? Y que son cosas que pasan a veces, las cosas de la vida nos llevan a ciertas situaciones, pero el tema es que ya estamos acá, ¿ya? Entonces la idea de estos objetivos es que cuando terminemos en un mes más, ustedes tengan súper claro y les pregunten en qué van a trabajar y qué hacen ustedes lo manejen súper bien. Y en base a eso también les consulto, porque me imagino que cuando ingresaron a estudiar, mucha gente les preguntaba, ¿y qué va a estudiar? Recursos humanos. ¿Y qué es eso? ¿Y qué hace un técnico en recursos humanos? Entonces, me imagino que esa pregunta se la han hecho más de alguna vez, y me gustaría saber cuando le hacen esa pregunta, ¿qué responden ustedes? Hola, profesor, ¿me escucha? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Qué hace un técnico en recursos humanos? No, a mí ¿No? no, por lo menos. Hola, profesor. No, o sea, de hecho tengo parientes que estudiaron esa carrera Ah, ya. y les va súper. Ah, ya. Es Profesor, como la conectarme referencia. ¿Sí? ¿Quién habla? a Valeria por acá. Hola, Valeria. Bueno, contestando a su pregunta, yo me refiero a cuando me preguntan qué hace un técnico en recursos humanos, principalmente la gestión con las personas, principalmente tener las habilidades adecuadas para lograr beneficios, tanto que sean para la empresa como para el trabajador, o colaboradores, que normalmente también los llamamos. Caracterizarnos por nuestra gestión y por nuestros conocimientos administrativos también, ante también muchas otras cualidades, como alguna gente se desarrolla en remuneraciones, o quizás otra gente también se desarrolle más potente en convenios o negociaciones. Uh-huh. Y es así también como me explayo, y también le cuento que he decidido estudiar técnico en recursos humanos, porque me gusta la gestión con personas, me gusta mucho trabajar cara a cara, y qué mejor beneficiando a un trabajador y a una empresa, siendo yo el mediador. Excelente, muchas gracias. Gracias, Valeria. Hay una cosa que dice Valeria que es súper importante, de que a pesar de que recursos humanos en sí es un área específica, es muy amplio el campo en el que podemos trabajar. Generalmente recursos humanos está dividido en dos mundos. Lo más duro que le dicen, que el mundo como más técnico, donde está el tema de remuneraciones, contratos, como la parte administrativa. Y el otro mundo, que es como el más blando, que son los procesos de reclutamiento y selección, capacitación, etcétera. Entonces, de alguna forma, podemos tener una visión generalista. Nuestro proyecto formativo para ustedes que sean generalistas, o sea, que puedan trabajar en cualquier área de recursos humanos. Pero, por lo general, les va a tocar especializarse y van a tener que buscar un área. Y son muchos procesos. Incluso hay cosas que se han estado incorporando. Pueden silenciar los micrófonos, porfis.
hay procesos nuevos que se están incorporando a recursos humanos que antes no estaban, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, la ley de inclusión que salió el año pasado, donde de alguna forma obliga a las empresas a contratar a personas en situación de discapacidad, está alojado en recursos humanos. Entonces, nosotros ahora tenemos que saber de inclusión laboral, por ejemplo. ¿Ya? Con todo este tema que está pasando en la pandemia, ¿quién coordina toda la gestión de los trabajadores de recursos humanos? Entonces, nosotros somos un área súper relevante, ¿ya? Entonces, también tenemos la posibilidad de elegir dónde queremos trabajar, ¿ya? Por ejemplo, yo de formación soy sociólogo, yo no estudié recursos humanos, a mí la vida me llevó a trabajar en recursos humanos, entonces, si me ha tocado, bueno, he sido jefe de recursos humanos, y cuando me toca pagar sueldo, la verdad es que para mí es súper latero, ¿ya? Yo soy del otro mundo, de reclutamiento y selección, de capacitación, de gestión de clima, etcétera. De hecho, por ejemplo, cuando tomé este trabajo, justamente estaba postulando a otro cargo para jefe de recursos humanos, y cuando ya estaba en la parte final del proceso, me dicen que tenía que pagar el sueldo de 4.000 personas. Entonces me paré, dije, muchas gracias, nos vemos, y en realidad esto no es para mí, y me vine a trabajar acá a NAC, porque uno puede elegir dentro de lo que es recursos humanos donde se siente más cómodo, y tenemos muchas posibilidades para trabajar respecto a eso, ¿ya? Y ustedes se están formando para ser técnicos, como decía Sandra, la gracia del técnico es que son 2 años y medio con la práctica, pero ya en 2 años y medio ustedes ya están en el mercado laboral, ¿ya? Nosotros somos de las carreras dentro del ámbito administrativo que tienen mayor empleabilidad, ¿ya? Si ustedes quieren ver eso, hay una página que se llama mifuturo.cl, que es del Ministerio de Educación, que no sé si la han visto en el fondo, que habla respecto de cuáles son las carreras con mejor salida. Nosotros estamos cerca de un 70% de empleabilidad dentro del primer año. ¿Qué quiere decir esto? Que 70% de los alumnos egresados de todos los centros de formación técnica que forman en recursos humanos, porque en general es una carrera que si bien es muy frecuente en los centros de formación técnica, también es muy demandada por el mercado, ¿ya? Entonces, la probabilidad de encontrar trabajo en el área para nosotros es alta en relación a otras carreras, ¿ya? Entonces podemos en un año más poder ya estar trabajando. De hecho, por ejemplo, ustedes son la 4ª generación de la carrera que entra en NAC, ¿ya? La primera empezó en 2017 y se titularon recién el año pasado. Y con la buena noticia de que la mitad está trabajando, muchos de ellos quedaron trabajando en su centro de práctica. Nosotros igual obviamente tenemos convenios con empresas de retail, con consultoras de recursos humanos, y los chicos que hacen, con municipalidades también, es un buen empleador, y los chicos que hacen buena práctica se quedan trabajando ahí. Entonces, un caso súper práctico, una chica que estaba haciendo práctica en el Cristo Sucé, en el Centro Clínico de la Católica, por todo el tema del COVID, vincularon a mucha gente, y ella está como coordinadora de capacitación, y se tituló ahora en enero. Entonces, es así de rápido, digamos, y eso es lo bueno. Ahora, lo que ustedes están haciendo acá es el primer paso. No, la idea es que no se queden con el técnico y que puedan seguir la ingeniería, ¿ya? Nosotros tenemos convenios con universidades que tienen gratuidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de esta primera generación que egresó el año pasado, hay 7 chicos que ya están estudiando ingeniería en recursos humanos en la Universidad Arturo Prat, por ejemplo, ¿ya? Y otros que se fueron por la ingeniería comercial también, porque tenemos convenios con algunas universidades que también tienen gratuidad, que mantienen el beneficio y que pueden sacar la ingeniería. Entonces ahí la invitación también es a cuidar la gratuidad, a no echarse ramos en el fondo, para poder en el corto plazo también poder sacar la ingeniería, ¿ya? Si bien esta carrera los va a posicionar para encontrar un trabajo rápido, la invitación no es quedarse ahí, tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué? Como les decía, hay muchos CFT y IP que dictan esta carrera, pero también es muy demandada por las empresas, porque todas las empresas tienen áreas de recursos humanos, o sea, todas las empresas tienen que pagar sueldos, todas las empresas tienen que contratar personas y nos necesitan a nosotros, ¿ya? Entonces, eso, para que vayan en el fondo visualizando cuáles son sus proyecciones en términos laborales, ¿ya? Ahora, Profesor, ¿sí? ay, disculpe. Dígame. Referente a lo que usted mencionaba, yo estuve indagando, Mariano, por favor. Yo estuve indagando ante la información que usted recién estaba explicando, y claramente dice que NAC tiene convenios con universidades, pero por lo que entiendo, nosotros podríamos extender nuestra gratuidad al ingresar a una universidad que tenga convenio con ENAC, o sea, la gratuidad se extiende para terminar ingeniería. Tiene que tener 2 requisitos, tener convenio con ENAC y tiene que tener gratuidad. No puedes ingresar a una universidad que no tenga gratuidad, obviamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la que tiene gratuidad, por ejemplo, con la que tenemos convenios con la Universidad Cardenal Silva Enrique,
con la Universidad Arturo Prat, se está haciendo un convenio también con la Alberto Hurtado, pero ese es para ingeniería comercial, y también hay otro convenio con la Universidad San Sebastián, pero que no tiene gratuidad, pero no hacen un descuento, que no es menor. Entonces ahí, bueno, la idea es que... Y el requisito siempre es terminar la carrera, siempre es titularse, ¿no? Para que también lo tengan claro. Con el título se pueden pasar a la ingeniería, ¿ya? No pueden hacer ese traspaso antes. ¿Ya? Eso. Ahora, es súper importante también que nosotros conozcamos cuál es el rol de recursos humanos y que ustedes... Profesor. Sí, ¿quién habla? Una consulta, Claudia. Claudia. Pero, por ejemplo, si uno termina el técnico de recursos humanos, la ingeniería son 4 años, ¿cierto? Entonces, si uno termina el técnico, después hace 2 años nomás, ¿convalida ahí o no? ¿O igual tiene que hacer los 4 años de ingeniería? Ya, lo que pasa es que la universidades, o eventualmente IPES con los que podamos tener convenio entre ahora y ustedes regresen, al tener convenio hay lo que se llama una articulación. Entonces, nuestra malla se articula con la malla de la ingeniería y efectivamente ustedes tendrían que ingresar, por ejemplo, a hacer 2 años, ¿ya? Entonces, también es importante la compatibilidad de las mallas, porque, por ejemplo, han venido alumnos que van a la IEP o al DUOC y son con la ingeniería y la malla de nosotros con la de ellos es súper distinta, entonces prácticamente tienen que empezar de nuevo. Entonces, ahí nosotros nos enfocamos en las que tenemos convenio, como hacemos esta articulación, claro, la idea es que después la ingeniería la pueden sacar en 2 años, 2 años y medio más. ¿Ya? Se le reconoce los 2 primeros años. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta, Saray? Hola, Saray, dígame. Mire, resulta que este es mi 2.º año de gratuidad. Yo estaba estudiando otra carrera anteriormente, que no tiene nada que ver con esto. Yo tengo una posibilidad de seguir estudiando igual con gratuidad. Ahí no sé, no sabría darte una respuesta. Sí, pues que para mí ha sido difícil porque con esta cuestión que está pasando yo no he podido tener como la respuesta igual de parte de la asistente. Tendríamos que verlo, pero así como no te podría dar una respuesta segura de eso, porque entiendo que ya consumiste, entre comillas, un año de gratuidad, entonces claro. Se supone que la gratuidad es un beneficio continuo, entonces entiendo que no te puede no, quedar sí, pues. Entonces no lo tengo tan claro, mira, déjame consultarlo, ¿ya? Ya, pues, muchas gracias. Déjame anotar acá. Ya. Ahora, lo que vamos a ver hoy día es el rol de recursos humanos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ya? Y bueno, en general todas las áreas de la empresa creen que son las más importantes. Siempre van a estar los comerciales, los de marketing que dicen, oye, yo traigo la plata porque soy el que voy a vender. Y el de administración y finanzas dice, oye, yo administro la plata, en el fondo sin mí no habría empresa. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros contratamos a las personas, sin personas tampoco habría empresa. Pero en general, nuestro rol dentro de la organización es súper importante y nosotros somos un área estratégica. ¿Por qué? A los de recursos humanos siempre los conocen todos. ¿Sí o no? A los que le han tocado trabajar en alguna empresa, a los de recursos humanos los conocen todos. ¿Por qué? Cuando estamos postulando el trabajo, ¿quién es el que ya nos llama por teléfono para la entrevista? El de recursos humanos, el de reclutamiento y selección. Después, generalmente, cuando vamos a la primera entrevista, estoy hablando de empresas grandes o empresas medianas, ¿quién nos entrevista primero? El de recursos humanos. Después, cuando la persona queda contratada, el primer día de trabajo, por lo general, ¿a dónde llega? A recursos humanos, ¿cierto? Porque son las personas que lo conocen, tienen que firmar el contrato, etc. Idealmente, la buena práctica es que el de recursos humanos, por lo menos yo lo hacía, cuando llega la persona nueva, lo toma y lo va presentando por la oficina, etcétera, para que todos lo conozcan. Y después, ¿qué nos toca a nosotros? Hacerle el proceso de inducción, que es que la persona aprenda cómo funciona la empresa dentro de las primeras 2 semanas. ¿Y eso quién lo hace? Recursos humanos. Entonces, al final, siempre el trabajador, ¿con quién se vincula primero? Con la persona de recursos humanos, ¿ya? Después la persona ingresa a trabajar. ¿Por qué somos importantes para ellos? Porque les pagamos el sueldo, ¿ya? Y por eso de alguna forma nos estiman de una manera distinta que a veces a otra área, ¿ya? Y en general estamos haciendo las actividades, no sé, pues, pagando los bonos, generando los beneficios, pagando las cotizaciones, haciendo los convenios con la caja de compensación, todos estos beneficios que son para el trabajador, y entre medio nos toca, porque también de nuestra multiplicidad de cosas, y tienen que tenerlo claro, los chicos, nos va a tocar cosas que no necesariamente nos van a enseñar cómo organizar actividades, ¿ya? La actividad del 18, la actividad de Navidad, el aniversario de la empresa, son cosas
que generalmente recaen en nuestra área y que a nosotros no nos forman, pero que tenemos que ir en el fondo desarrollando esas cosas porque son parte de nuestro proceso, ¿ya? Y además, como somos un área de recursos humanos y somos cercanos a las personas, es súper frecuente que nos vean como un referente, y cuando hay un conflicto entre personas, al que le van a golpear la puerta siempre es a recursos humanos. Entonces al final nosotros terminamos hasta siendo psicólogos, mediadores de conflictos, etcétera. Y eso va a pasar, ¿ya? Va a pasar. Por defecto las personas siempre que tienen algún tema van a recursos humanos, ¿ya? Y también nos toca dar los cierres de los contratos, comunicar la mala noticia cuando la persona ya se definió de vincular por X motivo. Nosotros no necesariamente notificamos, pero sí estamos en el momento con la persona para que firme el finiquito, firme la carta, etcétera, y también esos son momentos que son, hay que saber manejarlos, digamos, ¿ya? Entonces, si se fijan en todo esto, yo he nombrado un montón de cosas, y nosotros lo estamos formando para lo técnico, pero es súper importante para nosotros, chiquillos, lo que es la habilidad blanda, ¿ya? A nosotros nos van a siempre evaluar por la habilidad blanda, ¿ya? Porque estamos en contacto directo en todo el ciclo laboral del trabajador, ¿ya? Somos su referente. Entonces, en ese sentido, por una parte, lo técnico es importante, saber de remuneraciones, saber de reclutamiento y selección, saber de CENSE, capacitación, etc. Pero las habilidades blandas, para nosotros son fundamentales, ¿ya? Eso como una introducción general y desde la experiencia que he tenido trabajando 15 años en recursos humanos, ¿ya? Eso, entonces, si se fijan, nuestro rol en la empresa es estratégico, ¿ya? Y también nosotros tienen que tener claro que somos un área de servicios, al igual que informática. ¿Por qué de servicio? Nosotros le prestamos servicio a la otra área, ¿ya? Si el área de finanzas se le fue a un contador y necesita contratar un contador, nosotros le prestamos el servicio de reclutamiento y selección, le buscamos al contador y se lo dejamos ahí, ¿cierto? Pueden silenciar los micrófonos, por favor. Ya. Se me fue la onda. Ya. Entonces, en general, como decía, los procesos de recursos humanos implican que nosotros desarrollemos una estrategia de comunicaciones asertivas con la gente y en el fondo pongamos en práctica todas nuestras habilidades porque somos más que simples administradores, somos gestores, ¿ya? Eso. Vamos, en función de lo mismo que estábamos hablando, vamos a empezar ya a ver los contenidos de esta semana, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Bueno, esa es la evaluación que vamos a ver después, pero lo que me interesa es que podamos ver hoy. Ahora es, ya. Lo que me interesa que veamos, y que precisamente lo que les estaba comentando es esto, ¿ya? Cuando yo les preguntaba en el fondo qué hace un técnico en gestión de recursos humanos, esto, lo que estamos viendo acá, y que en términos prácticos es administrar el ciclo de vida laboral del colaborador o del trabajador, ¿ya? Desde que lo traemos a la empresa hasta que lo tenemos que vincular. Nosotros somos los administradores y los gestores de los procesos laborales del colaborador, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten de nuevo, ¿qué hace recursos humanos? Administramos el ciclo de vida del trabajador, ¿ya? Esa es la respuesta técnica y que en adelante tienen que dar cuando les pregunten qué es lo que nos toca hacer, ¿ya? Y nuestro trabajo está dividido en sistemas, ¿ya? Más abajo vamos a ver lo que son sistemas, pero básicamente el sistema es un conjunto de procesos, ¿ya? Y a nivel de recursos humanos nosotros trabajamos en 4 grandes procesos, ¿ya? Aplicación, que tiene que ver, bueno, esto puede tener distintos nombres, pero básicamente aplicación, reclutamiento y selección, que es la parte donde nosotros atraemos a los candidatos a la empresa, ¿ya? Vamos a empezar a hablar en técnico. Cuando vamos a hablar de candidatos, son las personas que están postulando un trabajo, ¿ya? Entonces, la idea es que también, como pueden ver en el módulo número 1, dejamos un glosario, ¿ya? Para que empiecen a leer y empiecen a manejar un lenguaje que sea un poco más técnico, ¿ya? Después viene lo que es la provisión, ¿ya? Que ya definitivamente tiene que ver con el proceso en que estamos seleccionando a la persona y la estamos provisionando, por decirlo de alguna forma, la estamos incluyendo a la empresa, ¿ya? Después viene el proceso de mantención, que es todo lo que tiene que ver con remuneraciones, bienestar, seguridad, salud laboral, relaciones laborales, capacitación, que es lo que viene después en desarrollo, coaching, etc. ¿Ya? Entonces, nuestro rol en general siempre va a ser administrar cada uno de estos procesos, ¿ya? En lo que es aplicación, si se fijan, tenemos 3 procesos: descripción, análisis y evaluación de cargo, ¿ya?
siempre nosotros tenemos que tener claro el perfil que vamos a buscar, ¿ya? Las empresas no salen a buscar profesionales sin tener un perfil de cargo, ¿ya? ¿Y qué nace el perfil de cargo? Recursos humanos. ¿Y qué es un perfil de cargo? Un documento donde se declara que, por ejemplo, cuál es el nivel de estudios que tiene que tener la persona, cuántos años de experiencia tiene que tener, tiene que manejar algún sistema computacional, tiene que tener algún manejo de Excel, es necesario que maneje algún tipo de idioma, por ejemplo. Esas son las definiciones que tenemos que hacer en el perfil, ¿ya? Y como bien dice la palabra, es un perfil que nos va a ayudar en el fondo a salir al mercado laboral, a buscar al profesional que nosotros estamos buscando, ¿ya? Cuando hablamos de provisión, hablamos del proceso que tiene que ver con reclutamiento y selección, básicamente, ¿ya? O sea, el primer proceso es tener este perfil de la persona. Tenemos claro el perfil, ¿qué hacemos? Ya lo podemos ir a buscar. Y el reclutamiento y selección, si bien es un proceso que se considera como único, como bien se está señalado, tiene dos diferencias, ¿ya? Una parte del reclutamiento que tiene que ver con la captación, por decir de alguna forma, de candidatos. Y este es el proceso, por ejemplo, en que nosotros nos va a tocar publicar el aviso en una bolsa laboral, puede ser trabajando.com, puede ser laborum.com, etc. Y una vez que postulen los candidatos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? En base al perfil que nosotros ya habíamos definido, los comparamos con los currículos que nos están llegando y hacemos un filtro curricular. Y ahí definimos las personas que recién van a pasar al proceso de entrevista, ¿ya? Y, bueno, el proceso de selección ya consiste en toda la aplicación de la entrevista, de los test psicolaborales, y, bueno, en general, si le ha tocado ir a alguna entrevista, ustedes van a poder tener esa experiencia, ¿ya? Una vez que la persona ya está seleccionada, pasamos al proceso de mantención, ¿ya? Obviamente entre esto está la contratación, ¿ya? Obviamente el vínculo laboral entre la empresa y el trabajador empieza a partir del contrato, ¿ya? Y una vez que la persona está contratada y empieza a trabajar, obviamente tenemos que velar por pagar sus remuneraciones, sus cotizaciones legales, las obligaciones de salud que nos corresponden, capacitarlo, gestionar un buen clima laboral para que la persona desempeñe su trabajo de la mejor manera y de alguna forma entregarle algunas herramientas de capacitación, de desarrollo dentro de la empresa, ¿ya? Esto a grandes rasgos es lo que nos toca hacer. Entonces, y es lo que vamos a ver tanto en esta asignatura como en el resto de la carrera, obviamente, ¿ya? Y como les decía, ya a contar del próximo semestre empiezan a tener cada uno de estos procesos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el próximo semestre van a tener reclutamiento y selección, van a tener seguridad laboral, el tercer semestre ya empiezan con remuneraciones, bienestar laboral, capacitación también. Entonces cada uno de estos procesos después los van a ver de manera semestral para que conozcan en detalle qué nos toca hacer en cada uno de estas etapas. ¿Ya? Vamos a pasar acá. Algunas definiciones que son básicas, ¿ya? La contratación, como yo les decía, en la última fase, y que en el fondo cuando la persona ya está definida, el candidato idóneo que nosotros consideramos que nosotros tenemos que contratar, tenemos que pasar a la parte legal, digamos, de generar un contrato, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué es un contrato y qué es lo que tiene que incluir un contrato de trabajo, ¿ya? Junto con la contratación es importante lo que está acá, tenemos la inducción, ¿ya? O sea, es responsabilidad de nosotros que la persona tenga un proceso que generalmente puede ser un par de semanas y cuando son cargos gerenciales ya pueden ser un par de meses, conozca la empresa, conozca los procesos, conozca las distintas políticas que tiene la empresa, etc. ¿Ya? Cuando hablamos de mantención, tiene que ver con todos los procesos que hacen referencia a que el trabajador se mantenga en el puesto de trabajo. Entonces acá, como decíamos, está todo el tema de remuneraciones, todos los procesos que tenemos que hacer mes a mes con los trabajadores, ¿ya? Básicamente acá nos enfocamos en los procesos que son administrativos, ¿ya? Y la desvinculación, el cierre o la finalización del contrato laboral, y esto, bueno, obviamente pone fin a la etapa laboral del trabajador dentro de la organización, ¿ya? Entonces, básicamente, estos son como los grandes procesos que a nosotros nos corresponde ver, ¿ya? Ahora, pasemos directamente a lo que tiene que ver con la contratación, inducción y desvinculación. Esto básicamente es el inicio de la relación laboral, el proceso de inducción, en que el trabajador se incorpora a la organización,
y por último, el proceso de desvinculación, que es la salida del trabajador de la organización, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en esta etapa, en la etapa de provisión, la etapa final, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta etapa de reclutamiento y selección para nosotros es súper importante, entonces la vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Porque aproximadamente diría que un 70% de los chicos que están egresando de la carrera técnico de recursos humanos van a trabajar en áreas de reclutamiento y selección. Entonces por eso le vamos a dar un énfasis especial y nos vamos a abocar solamente a lo que tiene que ver con este proceso la próxima semana, ¿ya? Listo. Esto es súper importante, chicos, porque hace referencia a la tarea de esta semana, entonces es importante que pongan atención. ¿Qué es la contratación? Cuando la empresa ya seleccionó a la persona, al candidato, que nosotros consideramos más idóneo para el cargo, tenemos que formalizar nuestra relación contractual con él, y eso obviamente lo hacemos en base a la regulación que existe, que en Chile básicamente todos los temas laborales están regidos por el Código del Trabajo, ¿ya? El Código del Trabajo, ustedes lo googlean, está en internet, un PDF, es gratis, lo pueden descargar, y es importante que lo tengan y lo empiecen a conocer desde ya, ¿ya? En general, es un documento que para nosotros, por decirlo de alguna forma, nuestra Biblia, porque las decisiones que tenemos que tomar en términos legales, tenemos que siempre tomarlas mirando el Código del Trabajo, ¿ya? También se establece un contrato psicológico. Esto no tiene que ver, digamos, con la parte contractual, y tiene que ver con estos dos mundos que yo les decía, siempre como de procesos que tienen que ver con cosas más duras como contratación, pero también se van a haber procesos que se denominan como más blandos, que tienen que ver ya con la gestión de la persona, ¿ya? Que se basa en las expectativas mutuas. Todos cuando ingresamos a un trabajo tenemos muchas expectativas, ¿cierto? De hacer un buen trabajo, de tener un buen desempeño, principalmente de poder crecer, acceder a un mejor cargo, etc. Y la organización también, por otra parte, tiene expectativas sobre nosotros como trabajadores, de que rindamos lo mejor, de que cumplamos los objetivos de la empresa, de que las metas que nos planteen las podamos cumplir, etc. ¿Ya? Entonces siempre hay como expectativas mutuas, ¿ya? Y eso es importante que lo manejemos, porque esas expectativas también tenemos que dejarla clara cuando el trabajador ingresa, ¿ya? Eso es súper importante. Los procesos de selección a veces manejar las expectativas de los trabajadores, porque a veces pueden pensar que están apuntando a otro cargo, etc. Entonces es súper importante también que nosotros podamos manejar el tema de las expectativas, ¿ya? ¿Alguien me está hablando? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Se supone que el contrato dura 3 meses, el inicio de un contrato, cuando comienza el vínculo de un trabajador con la empresa. Y es ahí en donde la empresa, por así decirlo, verifica si el trabajador cumple o no las expectativas esperadas, porque así después no se renueva el contrato, ¿verdad? O como empresa como empresa lo puede terminar antes de, ¿no? Oh. No. A ver, si entiendo tu pregunta, es lo siguiente. Existen varios tipos de trabajo, de contratos de trabajo, perdón, pero los más comunes, y generalmente por los que nos rigen todos, primero nos hacen un contrato a plazo fijo, ¿cierto? Y que tiene precisamente que ver con este periodo de evaluación inicial, ¿ya? En la práctica, las empresas generalmente hacen un contrato a 3 meses y después lo renuevan a 3 meses. Entonces, generalmente la persona está 6 meses en este contrato a plazo fijo, a evaluación, y después de estos 6 meses pasa a un contrato indefinido, ¿ya? Que se asume que obviamente la empresa está diciendo, sí, cumpliste las expectativas, pasa a ser mi trabajador, ¿ya? Hay ciertas limitaciones. Una persona no puede estar más de 1 año con contrato plazo fijo, ¿ya? Si una persona está 1 año con contrato plazo fijo y al otro día no nos notifican de que su contrato terminó, su contrato pasa automáticamente a ser indefinido, ¿ya? Y solamente se puede renovar 2 veces un contrato indefinido, ¿ya? No se puede renovar una tercera. A la tercera ya pasa, o sea, un contrato plazo fijo, perdón, se puede renovar solamente 2 veces. A la tercera pasa a ser un contrato indefinido. Jorge tiene una pregunta. Profe, y esto porque hay empresas que trabajan con contrato, cada 1 semana lo están renovando. ¿Eso es legal o no? Espera un poquito, Jorge. Alguien me estaba preguntando antes, no sé si le da alguien. Ya, Jorge, ese otro tipo de contrato. Existen los contratos de trabajo, como digo, que son plazo fijo, plazo indefinido, plazo fijo, ¿ya?
pero también existen los contratos por subcontrato o servicios transitorios, ¿ya? Entonces, esos contratos que dicen tú se rigen bajo la ley de servicios transitorios, que es un poco distinta, ¿ya? Que permite a la empresa contratar a un trabajador por ciertas causales, que puede ser licencia médica, reemplazo, un proyecto corto, por un periodo acotado, ¿ya? Y eso se puede hacer, digamos, y está regido por la ley 20.123, que rige todos estos contratos en calidad de temporales o subcontratos. Ese es otro tipo de contrato, ¿ya? Profe, Bien. ¿y los subcontratos, eso se ve más en lo que es construcción? En todo, no necesariamente, porque, Ah, ya. miren, pensemos, por ejemplo, buena pregunta, nosotros vamos al supermercado, vamos al Líder, por ejemplo, ¿ya? Entramos al supermercado, están los guardias, ¿cierto? ¿Los guardias son contratados por el Líder? No, es una No, empresa Son externos. subcontratista. Entonces después nosotros ya, seguimos entrando al supermercado y vemos los reponedores. ¿Los reponedores son de Líder? Tampoco, sí, son de una empresa externa. Después vamos a pagar y la persona que está en la caja tampoco trabaja para el Líder, trabaja para una empresa externa, ¿ya? Entonces, generalmente las empresas grandes, sobre todo el retail, externalizan mucha de su fuerza de trabajo a consultoras de recursos humanos, que son estas empresas que hacen estos contratos por periodos cortos, por subcontratos, ¿ya? Entonces, no solamente en la construcción, yo diría que principalmente los subcontratos están alojados en el retail y en el área de servicios. En la construcción se rigen por otro tipo de contratos, que es el contrato por obra o por faena, que no estipula un periodo fijo, pero cuando termina el trabajo se acaba la pega y a la persona no le doy indemnización. Esa es la diferencia de los contratos con el trabajo normal. Cuando una persona está con un contrato indefinido, si a mí me despiden por necesidad de la empresa, me tienen que pagar un finiquito, ¿ya? Cuando estoy por un contrato por obra o faena, que es lo que pasa en la construcción, se acabó la obra, se acabó la faena y no me pagan ni uno, solamente las vacaciones, porque así lo estipula la ley, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de contratos y eso los vamos a ir viendo de poquitito, ¿ya? De hecho, yo creo que los vamos a ver más en el área de legislación laboral. ¿Queda claro? Es harta información. Sí. Es harta información, pero para dársela en 5 minutos, claro, es imposible que les quede todo claro, pero vamos a tener tiempo para ir viendo todo eso, ¿ya? Pero existen distintos tipos de contratos, ¿ya? Ahora, en general, ahora vamos a hablar del contrato de trabajo que se rige bajo el artículo 7, que es el contrato plazo fijo, que después pasa a contrato indefinido, ¿ya? Me interesa que veamos esto. El contrato de trabajo debe contener a lo menos las siguientes estipulaciones, ¿ya? 1, el lugar y fecha de contrato. 2, la individualización de las partes. O sea, la empresa se presenta, el trabajador se presenta con su nombre completo, RUT, estado civil, dirección. ¿Ya? Determinación de la naturaleza de los servicios. Esto quiere decir, por ejemplo, voy a hacer un plazo fijo, voy a estar en contrato indefinido, voy a tener un contrato por hora, acá se define el tipo de contrato, ¿ya? El contrato podrá señalar las funciones específicas, ¿ya? Siempre es bueno que los contratos detallen por lo menos cuáles son las funciones generales que tienen cargo, ¿ya? Tiene que estar sí o sí cuánto va a ganar, cómo le voy a pagar. Generalmente la fórmula de pago tiene que ser mensual, no puede exceder los 30 días, ¿ya? Tengo que dejar estipulado en el contrato cuál va a ser la jornada de trabajo. Van a ser 30, 40, 45 horas o artículo 22 que no te o amarra una jornada laboral, ¿ya? El plazo del contrato, ¿cuándo vence? ¿Ya? Y otros acuerdos que pudieran darse entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Y si hay beneficios adicionales, realmente las empresas entregan teléfono, no sé, vehículos en algunos casos, tiene que también quedar estipulado sí o sí siempre en el contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, esto se lo vamos a pedir en algún momento, y es importante que ustedes manejen el formato. Estas 8 cosas son las 8 puntos fundamentales que tiene que tener un contrato de trabajo, ¿ya? Seguridad y salud laboral, ¿ya? Este otro subsistema. Ahora, acá nosotros tenemos unos socios, si bien generalmente seguridad y salud laboral está alojado en recursos humanos, nosotros trabajamos con prevencionistas de riesgo, ¿ya? Y la ley, en el fondo, nos va a decir si necesitamos, dependiendo del rubro, ¿ya? Por ejemplo, si trabajamos en una empresa productiva donde hay maquinaria pesada, etcétera, la ley nos va a decir, tienes que tener sí o sí un prevencionista de riesgo que esté
de punto fijo ahí velando por la Profe. seguridad del trabajador. ¿Sí? Profe, yo cuando estudié la primera carrera, que no la alcancé a terminar, me faltaron 2 semestres para terminar, estudié prevención de riesgo y me sé la ley 16.744, el decreto 594 y todos los decretos de la ley 17.744. Y en Eso. parte igual, algunas veces, o sea, en algunas partes del Código del Trabajo no me lo aprendí todo tampoco, eso sí, el Código del Trabajo. Bueno, porque hay una parte del trabajo esta semana que se enfoca principalmente en esto, así que ahí pueden recurrir a la compañera para que le ayude, ¿ya? Sí, nosotros acá trabajamos como les decía, junto con los prevencionistas de riesgo, que en el fondo, y trabajamos bajo la ley 17.744. Esa es la ley que nosotros tenemos que aplicar en la organización, y que es de nuestra responsabilidad como recursos humanos, porque uno de nuestros roles es velar por la seguridad física y mental del trabajador. Los trabajadores, sí. Trabajadores. Hasta hace pocos años solamente nos encargábamos de la seguridad física, ¿ya? Pero a contar de una legislación que partió hace como 3 años atrás, que implica la aplicación de una encuesta que se llama el ISTA 21, también nos obligan a mantener ciertos estándares de seguridad mental, de salud psicosocial del colaborador, ¿ya? Entonces tenemos otro factor más que tenemos que manejar, ¿ya? Que es la contención de riesgos psicosociales, ¿ya? Así que por eso nosotros, como les decíamos, somos importantes para la empresa, porque nos encargamos de un montón de temas que tienen que ver, obviamente, con las personas, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba, acá en seguridad laboral trabajamos siempre con prevencionistas de riesgo, y en el fondo, dependiendo del tipo de organización en la que estemos, tenemos que tener cierta cantidad de horas, por ejemplo. Entonces, como decía, en una empresa productiva, en una construcción, sí o sí tiene que haber un prevencionista de riesgo, pero, por ejemplo, en una oficina, donde no hay tanto riesgo, quizá la ley nos va a pedir que tengamos un prevencionista por 3-4 horas a la semana, ¿ya? Acá nos vamos a saltar esto, que tiene que ver un poco más con, es importante que ustedes lo vean, pero tiene que ver más con la evolución del proceso y cómo se va a dar el proceso de seguridad social en Chile. La idea es que nos centremos básicamente en lo fundamental, ¿ya? Y que tiene que también tiene que ver con el trabajo que le estamos pidiendo para este domingo, ¿ya? La Superintendencia de Seguridad Social, sigla Suceso, que depende de la Dirección del Trabajo en el fondo, es la que de alguna forma nos audita que nosotros hagamos nuestro trabajo en estas materias que tienen que ver con seguridad física y seguridad psicosocial del trabajador, ¿ya? Además de la entrega de ciertos beneficios que tenemos que cumplir sí o sí, ¿ya? Que por ejemplo son la asignación familiar, el pago de las cotizaciones previsionales. Como ustedes saben, tenemos que pagar, además de los sueldos, cuando nos voy a pagar sueldos, tenemos que pagar a la AFP para que el trabajador tenga una pensión cuando se jubile. Tenemos que pagar la salud, eso puede ser FONASA o ISAPRE, dependiendo del contrato que tenga el trabajador. Tenemos que pagar la caja de compensación. La caja de compensación no necesariamente todas las empresas tienen, pero por lo general tienen, que nos presta una serie de beneficios, por ejemplo, el pago de las licencias médicas, ¿ya? Tenemos que también pagar a las mutualidades, a la H, a la Mutual de Seguridad, al IST, que son las entidades que nos prestan el servicio de seguridad laboral, ¿ya? Y que precisamente son las que nos apoyan en estos procesos que tienen que ver con la seguridad de los colaboradores, ¿ya? Y también tenemos que pagar, por ejemplo, los seguros de cesantía, ¿ya? Las licencias médicas, como ustedes saben, es un beneficio, entre comillas, de algo obligatorio que tienen que pagar la empresa, y que en el fondo es cuando el trabajador tenga una incapacidad para presentarse a su trabajo, su sistema de previsión le dé la oportunidad de recibir igual un sueldo, ¿ya? De no perder esos días por no trabajar, ¿ya? No necesariamente se pagan todos los días, dependiendo de la cantidad de días, se paga un porcentaje. Lamentablemente el trabajador acá en Chile no recibe el 100% del beneficio cuando está con licencias médicas, no se le pagan todos los días de trabajo, ¿ya? Algunas empresas tienen ese beneficio, que si la licencia médica no cubre todos los días, la empresa los cubre, pero son las empresas más grandes, en el fondo, las que tienen más recursos, ¿ya? Y el seguro de desempleo de la AFC, en el fondo, que la empresa sí o sí todos los meses tiene que pagar el 2,6% del sueldo bruto del trabajador para este seguro de cesantía, que en caso de que el trabajador se quede sin trabajo, pueda cobrarlo de manera mensual y de alguna forma suplir su ingreso mientras está desempleado, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente son 5, ¿ya? Primero que nada, prevenir, ¿ya? Nuestro rol en este sentido es un rol preventivo, ¿ya?
tenemos que identificar los riesgos, como sean tanto físicos como psicosociales, y poder trabajar en el fondo en planes de mitigación, en planes de contención, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que enfocarnos en cosas súper técnicas, por ejemplo, que, no sé, la escalera no tenga esta como especie de lija que ponen para que uno no se resbale. Eso tenemos que andar viendo nosotros, que los extintores estén en la fecha y no estén vencidos, por ejemplo. Con eso hacemos referencia a lo que es la salud física, ¿ya? Pero también tenemos que poner ojo, por ejemplo, cuando en un área se empiezan a dar muchas licencias médicas, ¿ya? O sea, cuando tenemos un área y cada una persona con licencia y dos pesca otra con licencia, para nosotros es un indicador de que algo no está bien, ¿ya? Generalmente hay temas asociados a temas de estrés, de cargas de trabajo, y que nosotros también tenemos que saber identificarlo y actuar para mitigar esa situación, digamos, de que finalmente el trabajador no termine con una licencia por estrés, por ejemplo, u otra situación, ¿ya? Otorgar atención médica, ¿ya? O sea, esta ley en el fondo garantiza que si el trabajador tiene un accidente, no solo en el trabajo, sino que también en el trayecto de su casa al trabajo, o del trabajo a su casa, esté cubierto por un seguro médico que en el fondo va a cubrir sus gastos por esta situación de incapacidad a partir de un accidente que se dio en un contexto laboral, ¿ya? Otorgar prestaciones económicas en el sentido de que si hay alguna situación que afecta al trabajador en poder percibir su remuneración, en el fondo se subsidie esa pérdida, digamos, con algún tipo de bono, ¿ya? Rehabilitar, ¿ya? Y aquí principalmente trabajamos con las mutualidades. Cuando hablamos de mutualidad, insisto, hablamos de la H, de la Mutual de Seguridad, del IST, que son las entidades que prestan esos servicios de rehabilitación cuando un trabajador tiene algún accidente que le genera algún tipo de trauma y que tiene que pasar un tiempo de reposo o de recuperación. Obviamente están estas entidades que garantizan que el trabajador pueda recuperarse, ¿ya? Y reeducar, que en el fondo tiene que ver con el proceso de que un trabajador que sufrió un tipo de accidente y que se vio incapacitado de trabajar por un tiempo, lo podamos de alguna forma reinsertar nuevamente en el mercado laboral, y que este proceso que estuvo fuera del trabajo por este accidente que eventualmente pudo haber sufrido no afecte su desempeño, ¿ya? A grandes rasgos es lo que la ley busca, ¿no? Y también nuestro rol es cumplir con estos 5 procesos, ¿ya? Dentro de este ámbito se habla de higiene y seguridad en el trabajo. Cuando hablamos de higiene y seguridad en el trabajo, es decir, que por lo menos contemos con los recursos básicos para poder hacer el trabajo, y que estos recursos satisfagan nuestra necesidad y no nos generen un riesgo, ¿ya? Eso es básico, y también es nuestro rol velar porque la empresa tenga, por ejemplo, no sé, unas sillas que estén acordes al puesto de trabajo, computadores que obviamente, no sé, estén en una posición que no haga al trabajador estar en una posición incómoda, que a veces le duele el cuello, tener posabrazos para evitar la tendinitis, ese tipo de cosas es parte de nuestro trabajo también, ¿ya? Y lo ideal es que las empresas cuenten con un comité paritario de seguridad. ¿Y por qué se llama paritario? Porque es par y par. Hay representantes de la empresa y hay representantes de los trabajadores, ¿ya? Generalmente son 3 y 3 titulares de la empresa, 3 titulares de los trabajadores. ¿Y qué hace este comité? Se encarga de supervisar y de alguna forma también trabaja con nosotros, con recursos humanos, en la identificación de riesgos y en la mitigación de estos riesgos, ¿ya? Entonces, generalmente tenemos que juntarnos con el comité paritario una vez al mes, hacer evaluación de los riesgos, también acá se hacen planificaciones, por ejemplo, de los simulacros de incendios, etc., ¿ya? Y eso también es parte de nuestra labor. Y la salud ocupacional, que tiene que ver con la parte ya más de psicosocial, que tiene que ver en el fondo con el bienestar del trabajador, es la disciplina que busca mantener el bienestar físico y psicológico de los trabajadores, evitando los riesgos psicosociales, ¿ya? Que también, como les decía, es una parte fundamental de nuestro trabajo. Y por último, el último proceso, que tiene que ver con recuerden que estamos dentro del proceso de mantención con las compensaciones, ¿ya? Que son por una parte las remuneraciones y por otra parte los beneficios. En la compensación, cuando hablamos de compensación, hablamos de todo el paquete de beneficios, por decirlo de alguna forma, que le entrega al trabajador, no solo de la remuneración, ¿ya? La remuneración bruta que le paga cada mes, sino que también hablamos, por ejemplo, de los bonos que se pueden pagar en el 18, del aguinaldo que se paga en Navidad,
del plan de capacitación que le podemos entregar al trabajador, los beneficios que internamente la empresa le puede entregar, etc. Entonces, la compensación engloba todo lo que, valga la redundancia, compensa al trabajador por su trabajo que le presta la organización. ¿Ya? Entonces, es más que solo la remuneración. La remuneración obviamente es lo más importante, pero la compensación es más que eso porque involucra otros aspectos, ¿ya? Y que no necesariamente tienen que ver con aspectos monetarios, como dice acá, sino que también con aspectos no monetarios, ¿ya? La celebración de los cumpleaños, por ejemplo, o algún tipo de actividad que tienda a manejar mejor el estrés del trabajador en el puesto de trabajo, etc. ¿Ya? Todo eso está dentro de lo que llamamos compensación, ¿ya? Y la remuneración es básicamente el proceso de remunerar al trabajador por el trabajo que se desarrolló durante el mes, ¿ya? Recuerden que la remuneración básicamente tiene que quedar clara en el proceso de selección. Es importante que cuando nosotros estemos ya a punto de ingresar al trabajador, en la parte final del proceso de selección, nosotros nos garanticemos que el trabajador sabe cuánto va a ganar, ¿ya? Y que eso tiene que quedar estipulado sí o sí en el contrato de trabajo, tanto el monto. Y generalmente estos montos son los montos brutos, ¿ya? A los que después le vamos a hacer los descuentos legales, ¿ya? La remuneración es el sueldo, ¿ya? Pero una retribución económica directa que persigue un trabajador por sus servicios personales prestados a una empresa, ¿ya? Básicamente eso. La remuneración es el proceso mensual, como les decía, que no puede exceder 30 días que nosotros retribuimos con dinero al trabajador directamente, y como decía, eventualmente pueden haber otros beneficios, ¿ya? Algunas empresas, me imagino que quizás a alguno de ustedes le ha pasado, le entrega un cheque de restaurante, o algún convenio para viajar en un bus más barato. Hay otras convenios o remuneraciones mensuales, alguna asignación de movilización, alguna asignación de colación, etc., ¿ya? Que son remuneraciones aparte, digamos, de lo que está estipulado como sueldo, ¿ya? Esto es importante, chicos. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que es cómo se compone un sueldo, ¿ya? Cuando hablamos de haberes, hablamos de haber, digamos, de lo que yo tengo, de lo que le tengo que haber pagado al trabajador. Entonces, cuando hablamos de haberes imponibles, estamos hablando del monto total que yo le voy a pagar al trabajador, y sobre ese monto le voy a empezar a hacer descuentos legales. Entonces, el imponible es el total del sueldo que yo le estoy pagando al trabajador, pero que posteriormente yo voy a tener que empezar a hacer descuentos, como les decía, para pagar la AFP, para pagar FONASA, ISAPRE, etc., ¿ya? ¿Y de qué está compuesto el total de haberes imponibles? El sueldo base, ¿ya? Supongamos, un ejemplo, un trabajador, un vendedor, tiene un sueldo base de 500.000 pesos, ¿ya? Ese es su base. Comisiones. Las comisiones son una remuneración variable que se paga en función del cumplimiento de cierta meta, ¿ya? Si ustedes alguna vez han trabajado en venta o en alguna actividad similar, seguramente le han ofrecido un pago de acuerdo a cierta cantidad de ventas, ¿ya? Te pago el 10% de lo que tú vendas, etc. Entonces, también son remuneraciones variables que se van sumando en el fondo a este sueldo mensual. Bonos. Hay bonos que se entregan por asistencia, por productividad. Generalmente las empresas entregan bonos de locomoción, de transporte también, o algún otro tipo de bono. Eso ya depende un poco de la empresa, ¿ya? Horas extras, que son las horas que se pagan por sobre la jornada. Recuerden que en el contrato de trabajo tiene que quedar estipulado cuántas horas voy a trabajar yo a la semana. Entonces, si yo en mi contrato dice que trabajo 45 horas, pero finalmente la semana trabajé 50, me tienen que pagar esas 5 horas extras como horas extras, que tienen un pago distinto a la hora normal, ¿ya? La gratificación tiene que ver con que la legislación laboral en Chile le exige a las empresas que las ganancias que la empresa tenga durante un año, las reparta con sus trabajadores, un cierto porcentaje de esas ganancias las pueda repartir, ¿ya? Entonces, para la gratificación generalmente hay una modalidad más común que las empresas la pagan mensualmente, ¿ya? Entonces, todos los meses le pagan un monto, digamos, de estas utilidades que tuvo durante el año, ¿ya? Y hay otra modalidad de pagar la gratificación, que es el pago de un bono al año, que esa la tiene la menor
cantidad de empresas, pero de alguna forma se siente más, digamos, porque una vez al año le llega un bono con toda la gratificación del año, ¿ya? Y otros que pueden ser premios, aguinaldos, que algunas empresas por lo general lo pagan en septiembre, en diciembre, y algunas también en marzo entregan algún tipo de bono, premios por reconocimiento, bonos anuales. Muchas empresas también tienen asociado el desempeño a la entrega de un bono anual, o sea, si te va bien en la evaluación de desempeño, igual te pagan un bono, eso ya depende un poco de cada empresa, ¿ya? Pero básicamente estos son los componentes del sueldo imponible, ¿ya? Que es el total de todo lo que yo voy a percibir antes de hacer los descuentos, ¿ya? Antes de hacer los descuentos, ¿vale? Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son los haberes no imponibles? ¿Ya? Asignaciones que no constituyen remuneración para efectos de cotización, ¿ya? O sea, estos son los haberes que no les vamos a hacer descuento, ¿ya? Recuerden, haberes imponibles, sobre esto le hacemos descuentos. Los haberes no imponibles, no hacemos descuentos sobre ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, colación, locomoción, asignación de caja. Algunas empresas entregan, o sea, asignación de caja, un bono 5 o 10 mil pesos en el fondo para que la persona tenga cierto efectivo, pues tiene que hacer alguna compra, etc. Viático, que tiene que ver con personas que viajan, les toca trabajar en viaje y la empresa le asigna algún monto mensual para que pueda costear los viajes de alojamiento, comida, etc. Y asignación familiar, porque esto ya es un beneficio que entrega el Estado a través de las cajas de compensación, ¿ya? Entonces, a estos beneficios, que son no imponibles, nosotros no les vamos a hacer los descuentos, ¿ya? Solamente le hacemos los descuentos legales, a los haberes imponibles, ¿vale? Otras asignaciones que no constituyen renta, la indemnización por desahucio, alimentación, movilización por alojamiento, cantidad de dinero que se pague por causa señalada. Son razones puntuales y en realidad son muy raros que se puedan pagar, ¿ya? Recuerden, nosotros tenemos que hacer descuentos, ¿ya? Para pagar lo que la ley nos obliga en relación a lo que son los beneficios sociales y de salud para el trabajador, ¿ya? Entonces, los descuentos son las retenciones que nosotros hacemos al trabajador y que se lo pagamos a la AFP, al seguro de cesantía, a la mutualidad, al ISAPRE, a FONASA, etc. ¿Ya? Y que tenemos que, por ley, pagar, ¿vale? Dependiendo de la AFP o dependiendo de si la persona tiene FONASA o ISAPRE, se le hace un descuento que es un porcentaje, ¿ya? No vamos a ver eso todavía porque eso ya es como entrar como dicen en el fútbol, en la área chica, pero no nos vamos a meter, lo vamos a ver después, ¿ya? Pero la idea es que ustedes sepan que sobre esa renta imponible siempre se tienen que hacer descuentos para pagar las obligaciones legales, ¿ya? Y acá está lo que yo les mencionaba, los fondos previsionales, que es la AFP, que generalmente es un 10% que se descuenta al trabajador, más una comisión que cobra la AFP. Salud, que como les decía, puede ser FONASA o puede ser ISAPRE. FONASA siempre un 7% de descuento del sueldo base. La ISAPRE va a depender del plan que tenga el trabajador con la ISAPRE, ¿ya? Seguro cesantía, todos los meses el empleador tiene que ir aportando un 2,4% a este fondo de cesantía que el trabajador tiene y que lo tiene que usar cuando se queda sin trabajo, ¿ya? Pago de impuestos. No todos pagamos impuestos, ¿ya? En general, en Chile, por la fórmula de cálculo, las personas que ganan sobre 670.000 pesos brutos hacia arriba tienen que pagar impuestos. Los que ganan menos que eso no pagan impuestos, ¿ya? Y retenciones judiciales cuando sea pertinente, ¿vale? Eso. ¿Harta información o no? Sí, Profesor. mucha. Bastante. Qué loca. ¿Cómo Sí, queda? Profesor, el año pasado yo hice un curso de técnica en administración y recursos humanos y ahí nos enseñaron a sacar los haberes imponibles y no imponibles. Nos pasaron la hoja con los descuentos de la AFP y ahí nos enseñaron a hacer una liquidación de sueldo. En la Fundación Cristo Vive estudié ese curso, hice ese curso. Ah, ya, perfecto, sí, conozco esos cursos. Sí, Profesor, y entonces el año pasado me enseñaron todo eso lo que estaba pasando usted y estaba haciendo memoria. Ahora lo vimos a grandes rasgos y en la teoría, porque esto lo van a ver en cuarto semestre, porque tienen que ver remuneraciones. Nosotros tenemos tienen que saber remuneraciones, calcularlas. Ahora,
calcular remuneraciones, chiquillos, súper simple. Es sumar los haberes y descontar los descuentos. Es sumar y restar. No tiene más ciencia. Así que si no son buenos para las matemáticas como yo, no se preocupen. Acá no tenemos que ser genios de la NASA para calcular sueldo. Y aparte, tenemos, afortunadamente desde hace un tiempo, software que se llaman ERP, los cuales nos ayudan a pagar los sueldos, ¿ya? Nosotros acá tenemos de Fontana, entonces ustedes van a saber pagar sueldo manual, calcularlo a mano, en una planilla Excel, y además en este software de Fontana. ¿Ya? Profe, ¿Sí, Vania? yo hice la práctica como en diciembre hasta febrero y trabajé con Sofla. Y sí, ¿manejas tienes Sofla? razón. Sí, Sí, para nosotros... me costó al principio, pero no es tan difícil. No, de hecho es súper amigable y son nuestros socios. Pues, sí, imagínense en los años cuando no había computadores, imagínense cómo pagaban los sueldos a mano. Tenían una planilla así. Y igual para mí fue nuevo porque yo el año pasado salí de cuarto medio, igual estudié en recursos humanos, pero yo no sabía la existencia de Sofla. Y cuando llegué a la práctica fue todo nuevo para mí. Sí, y nos facilita el proceso. O sea, Sí, es harto práctico, que en vez de estar agarrando un lápiz. O sea, en un ERP nosotros podemos pagar el sueldo, podemos estar 2 días. Antes las personas, el recurso humano estaba todo el mes pagando sueldo. Empezaba como el 5 y terminaba el 25, más o menos, de procesar todos los sueldos. Sí. Ahora lo podemos hacer en un proceso más corto porque estos sistemas nos van a ayudar, ¿ya? Así que también nosotros tenemos una herramienta que, sí, como digo, que se llama de Fontana, que es el software que nosotros vamos a ocupar y que para nosotros manejar un ERP de recursos humanos es fundamental. Nos van a pedir siempre en todas partes, ¿ya? Chicos, yo sé que falta información, pero por eso vamos a hacer 2 clases esta semana, ¿ya? Vamos a ver nuevamente los temas quizá un poco más rápido, pero vamos a ver el paso a paso pero lo vamos a ver viendo el trabajo para hacer un poco el paso a paso. Igual ahora me interesa que veamos el trabajo para que ojalá empiecen desde ya a trabajar, porque no es poco lo que le estamos pidiendo esta semana. Profesor. ¿Alguien está? Claudia. Sí, quiero hacerle una consulta. Es que sabe que yo estaba trabajando en un call center a contrato a plazo fijo, ¿ya? Y el contrato me venció ayer, pero yo estaba con licencia porque yo soy la que tengo COVID, ¿ya? Y resulta que yo sabía que la licencia, uno mientras estando con licencia, uno no la pueden desvincular. Pensaba que la carta, me trajeron ayer la carta de término de contrato, yo pensé que la carta me la podían traer después de que se me venciera la licencia, que es el domingo 21. Entonces mi consulta ¿es legal eso, que a uno la puedan terminar el contrato estando con licencia? ¿Era tu primero o segundo contrato a plazo fijo? Era el segundo. ¿Cuánto puede pasar al indefinido? Claro, es que como era call center, era por un periodo de tiempo nomás, era una campaña, ¿ya? Entonces yo sabía que no iba a ser, podrían haber habido posibilidades, pero con todo esto igual se achicó el plazo y todo, entonces yo sabía que no iba a ir a indefinido, pero mi consulta es, estando yo con la licencia, podían haberme traído igual la carta, igual me la trajeron, pero yo pensé que podía ser después del día que se me venciera la licencia. ¿Tu contrato tenía una fecha de término? Sí, el 15 de junio, ayer, y ayer mismo me trajeron la carta. La carta certificada, ¿cierto? Sí, me la trajeron. Y vinieron a retirar el equipo que me habían emprestado y yo estaba haciendo desde acá call center, desde la casa. Y vinieron a retirar el equipo y me trajeron la carta. Ya, entiendo que en esa modalidad, cuando tú tienes un contrato con un plazo, o sea, con un plazo fijo de término de contrato, efectivamente te pueden terminar independiente de que estés con licencia, ¿no? Igual tienen que pagarte en el fondo todos los días que corresponden, pero se puede, digamos. Distinto es si estás con un contrato con opción de pasar a indefinido. Eso, ahí no puede haber un término de la relación laboral, pero ya declarando el término de la relación laboral en el contrato, se puede hacer. Ya, ok. Esa era mi duda, yo sabía, claro, bueno, yo sabía que no se podía estando con licencia, pero como era un contrato a plazo fijo, ahí me caía la duda. Entiendo que, como te decía, debe ser un proyecto por faena o por obra, cuando tienen un plazo fijo, y ahí se termina el día que hice, no puede pasar un día más. Entiendo que debe ser un contrato bajo esa modalidad, un contrato de faena o proyecto. Por lo que me dices tú, serán por un plazo fijo haber sido así. ¿Ya?
O sea, dependiendo del tipo de contrato también es como termina la relación. Eso es importante y bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Me están preguntando con respecto al trabajo que va a ser grupal, ¿ya? Hoy, hablaron harto por el chat, no me fijé. Ya. Sí, el trabajo grupal. Entonces ya, empecemos a ver el tema del trabajo. Primero, definamos los grupos. Yo entiendo que ustedes ya han trabajado en grupos, por ende tienen su grupo de trabajo definido, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Lo que pasa, profe, es que esa vez que se crearon los grupos fue de forma como le mandé, o sea, le pregunté a usted lo de la lista y de esa forma se hicieron los grupos, pero como usted sabe, entre todos los compañeros, bueno, la mayoría, hemos tenido varios problemas, entonces quería como proponer si es que cada uno podía elegir la persona o el grupo con el que quería trabajar. Yo lo mismo, ¿los demás están de acuerdo? ¿Que elijan ustedes? Sí, profe. Ya. Profe. Sí, por favor. Cada uno escoja su grupo, por favor. Ya, listo, estoy claro. Que quede como... Ya, mira, hagamos lo siguiente, chicos. Mañana, al mediodía, necesito que me den los grupos, ¿ya? Entonces, ahora, conversen entre ustedes, organicen sus grupos, y que un representante del grupo me escriba un correo mañana con los integrantes del grupo que van a trabajar. Elijan bien, tomen bien la decisión, porque el grupo que elijan va a ser el que van a trabajar el resto del semestre. O sea, perdón, el resto del mes. ¿Cuántas personas son el grupo, profe? A ver, ustedes son 37... ¿4? Sí, 4 está bien. Hagamos grupos de 4. Si queda uno a 3, sí. No, 5 no. Entre 3 y 4. Ya máximo 4. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, la primera tarea es conformen su equipo de trabajo, definan una persona y esa persona me va a enviar un correo con los integrantes del grupo hasta mañana a las 12. Esa es la primera tarea. ¿Vale? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Pero cómo vamos a conformar los grupos de trabajo? ¿Por WhatsApp? Sí, pues entiendo Si que no nos ustedes... conocemos. Mayoritariamente... A mí me pasa lo mismo. Ya, a ver, hagamos lo siguiente. Profe, no puede ser, no podemos hacerlo solo. Da uno. En el grupo oficial de recursos humanos hay muchos. Hablen de uno. En el grupo oficial de recursos humanos hay profe. Nos sacaron de ese grupo, no estamos. Ya, hagamos lo siguiente, para hacerlo bien. Los que tengan grupo definido, y ya tengan su grupo, me lo envíen de aquí a mañana. Los que no tengan, y me necesiten como que yo le organice el grupo, también me escriben. Si, profe, yo estoy solo en el grupo, y yo voy armando los grupos. ¿Les parece? Profe, yo creo que usted debería armar los grupos para que no se, como nosotros no nos conocemos, como para que no... No, yo creo que así estamos No, bien. porque la mayoría ya conoce a otros. Sí, pues mira, hagamos algo salomónico, porque hay algunos que se conocen, y los que se conocen quieren trabajar juntos, y los que no se conocen están dispuestos a trabajar con las personas que Sí, se pues conocen. pero es más fácil. Los que se conocen que hagan trabajo juntos y los que no, para que se conozcan. Sí, no nos compliquemos con eso, ¿ya? Ahora, trabajar solo yo creo que es imposible porque es mucha pega. Es mucha pega la que tienen que hacer. Y el trabajo... A mí me gustaría trabajar sola. Es que yo no sé si va a poder, porque cuando diseñamos la asignatura, lo diseñamos para trabajar en grupo. Y ya hay harto trabajo. Hay que acostumbrarse a trabajar en Sí, equipo, pues porque cuando uno llega... Ya, Cuando uno... entonces, pero déjenme hablar. Sí, ¿quién está hablando? ¿Jessy? Sí, lo que Adelante. pasa es que cuando uno llegue a trabajar a lo laboral, tú te vas a encontrar con compañeros flojos, compañeros activos, de todo tipo. Entonces uno igual tiene que hacer equipo con gente de todo tipo. Entonces acostúmbrense Sí, a yo hacer estoy de acuerdo en equipo. eso, pero es súper difícil trabajar por este medio, y por lo que a mí respecta, yo me acomoda mucho más trabajar sola que con alguien que no conozco. Y sobre todo con Pasa lo que dice el profe, si él es el que decide, no nosotras. Yo estoy dando mi opinión. No Pero estoy diciendo que hay que hacer eso. la primera asignatura que tuvimos que hacer los trabajos en grupo y ahí nadie se conocía. De ahí tampoco hubieron tantos reclamos. Entonces ahora que ya hay personas que sí se conocen, yo creo que tampoco es justo por unas personas que están reclamando, porque casi todos estamos de acuerdo con que se haga así. Ya,
Hagamos lo Yo no siguiente. estoy reclamando, estoy dando mi opinión. Sí, Deberían diferenciar los conceptos. Ella quiere trabajar sola, podría tener la posibilidad de trabajar sola. Pero sí, pues ella está, Porque si no ella quiere trabajar con sola, otra que lo compañera. haga. Ya. Sí, pues, que lo haga. No puede problema. Chiquillas, levanten la mano, no se escucha nada, nada. Ordenemos nada. un poquito porque ya se desordenó la conversación y la idea no es llegar a eso. Valeria está levantando la mano y después Jessie está levantando la mano. Y cerremos esto luego porque para extendernos mucho más para pasar a ver el trabajo, ¿ya? No, lo mío es bien cortito. Lo que pasa es que... Hay que levantar la mano, Jessie. Jessie, hay que levantar la mano. Yo la levanté antes. Valeria primero y después Jessie, que había levantado primero, ¿ya? Bueno, yo algo súper corto. Es una lástima que demostremos que ya en este proceso tan importante, en donde estamos con nuestro jefe de carrera, no tengamos habilidades blandas, ni siquiera para formar un trabajo, y en donde este grupo se conforma mayoritariamente por mujeres, en donde nosotras tenemos que solidarizar frente a las situaciones de nuestras compañeras. Lamentablemente debiéramos trabajar en equipos como los quisiera conformar nuestro profesor, y claramente no se va a poder hacer porque nuestras situaciones siempre van a estar primero antes de lo que nos pida lo académico. Es una lástima, y empecemos a trabajar nuestras habilidades blandas, porque si vamos a estar ejercitando y trabajando con el pasado en el presente, no va a funcionar, chiquillas, y apoyémonos entre nosotras. Jessie. Lo mío es bien cortito. Lo que pasa es que la profesora del primer ramo, ella escogió los grupos y fueron asignados y todos hicimos nuestros trabajos súper bien y todo el atado. El profe la está haciendo más fácil porque está diciendo, pucha, entre ustedes traten de elegir su grupo y los que quedan solitos, él va a formar los grupos, ¿cachai? ¿Para qué complicarnos, chiquillas? Solidaricemos. Eso. Ya, sí, primero, importante respetar siempre todas las opiniones. Marco básico para todas las clases y en general para la vida, ¿ya? En ese sentido, quedémonos con eso, ¿ya? Yo prefiero, o sea, la idea es que trabajen en grupo, ¿no? Y básicamente un criterio de justicia. A mí me complica evaluar con la misma escala a un grupo que trabaje 4 que una persona que trabaje sola. Los aprendizajes no van a ser los mismos, entonces ya me genera un tema, ¿ya? Y tiene que ver con eso, ¿ya? Algún tema particular, no nos centremos acá, me escriben un correo, ustedes tienen mi correo y lo podemos ver, pero yo por un criterio de justicia y para un término de evaluación, me parece que lo mejor es que trabajen en grupos por un término de que todos tengan la misma cantidad de trabajo, ¿no? Si no va a ser mucho trabajo, y una persona por trabajar sola eventualmente le puede ir mal, ¿ya? Entonces, básicamente un criterio de justicia y de criterio para después poder evaluar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Las personas que quieran contribuir a un grupo, como lo dijimos, lo arman. Las personas que no tengan grupo, no se conocen, me escriben y yo trato de armar un grupo a ver su situación. ¿Ya? ¿Estamos? Cerramos el tema. 3 a 4 máximo los grupos mañana al mediodía. ¿Ya? También los que están solos me escriben mañana al mediodía. ¿Ya? ¿Vale? Aquí. Listo, pasemos al trabajo. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Y acá, ya. Listo. Como yo les decía, chicos, ¿sí? Silencio los micrófonos, por favor. Ya. Como yo les decía, chicos, vamos a ver o vamos a trabajar en realidad bajo la metodología de caso. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Vamos a desarrollar un caso durante todo el mes, donde ustedes, en función de la temática que veamos en la semana, van a tener que desarrollar un trabajo en función de ese proceso y entregar un producto semanal. ¿Ya? Entonces, esta semana nos vamos a enfocar en lo que acabamos de ver, que tiene que ver básicamente con los procesos de contratación, seguridad y seguridad laboral, y el tema de la remuneración, ¿vale? Entonces, van a ser 4 entregas, como lo han hecho todas las semanas, cada una va a valer el 25%, ¿ya? La primera, como ustedes saben, se tiene que entregar este domingo 21, ¿ya? Y este es el caso en general. Caso Empresa Innova S.A.
Innova es una empresa que recién se está iniciando sus actividades comerciales en el rubro, y es una empresa de tecnología, principalmente presta servicios para administración, diseño de sitios web, administración de redes sociales y software de administración de clientes, ¿ya? Es una empresa de tecnología. Ustedes, su equipo, que me van a informar mañana, ha sido contratado como el área de recursos humanos de la empresa, y su principal rol es elaborar las políticas de la empresa en relación a la gestión de personas y establecer los procesos de recursos humanos, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer desde hoy día hasta que finalice el mes, ¿ya? En la primera reunión de su equipo con el gerente general les pide las siguientes cosas, que en el fondo van a ser las 3 cosas que ustedes tienen que presentar esta semana. Primero, evaluar un documento informativo para los trabajadores que señale cuáles son las funciones del Departamento de Recursos Humanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo acá? Lo que vimos al principio, se recuerda el cuadrito con los subsistemas que explicaban como cada proceso. La idea es que, obviamente, no me copien y se lo peguen, sino que con sus palabras, ustedes piensen que son el área de recursos humanos y le tienen que explicar al resto de la empresa qué es lo que hace recursos humanos, ¿ya? Como primera tarea. Entonces, la idea es que en función de lo que está en el aula virtual, de lo que acabamos de ver, y si ustedes quieren complementarlo con algo más que puedan encontrar, hagan un documento explicativo hacia los trabajadores, explicando cuál es el rol de recursos humanos, ¿ya? Eso como primero. Segundo, generar un documento informativo en materia de seguridad laboral que contenga la siguiente información: derechos y deberes del trabajador, derechos y deberes del empleador, y explicar qué es el derecho a saber, ¿ya? Acá lo que vamos a hacer es pedirles que investiguen, que vayan a la ley, ¿ya? Y expliquen cuáles son los derechos del trabajador, del empleador, y qué significa el derecho a saber, ¿ya? El derecho a saber, como así dándole alguna pista, es una inducción en materia de seguridad laboral que el trabajador tiene que saber, tiene que tener, ¿ya? Pero tiene asociado... Esa inducción es obligatoria, profesor. Es En todas las obligatoria. empresas tienen el derecho a saber, así Exacto. que cualquier cosa me preguntan por interno o mis compañeros. Bien, muchas gracias. No solo, o sea, el derecho a saber es un proceso, pero también tiene sorteado ciertos procesos, cierta legalidad, ciertas multas si no se cumple, etc. Entonces la idea es que puedan investigar sobre eso. Esto no está explícito en el material, la idea es que ustedes vayan a investigar, ¿ya? Y por último, elaborar un documento explicativo que explique lo siguiente, valga la redundancia. ¿Qué es el sueldo imponible? ¿Qué es un sueldo líquido? ¿Y cuáles son los descuentos legales? Que es lo que acabamos de ver en la última presentación, ¿ya? Insisto, son 3 documentos distintos. Uno, el documento con las funciones de recursos humanos, otro con el tema de seguridad laboral y otro con lo que es remuneraciones, ¿ya? La lógica del trabajo y cómo se va a evaluar es que ustedes tengan la capacidad de explicarlo. Por eso no vayan y copien y peguen. Me voy a dar cuenta, ¿ya? La idea es que ustedes con sus palabras, en función de lo que está en el material y lo que acabamos de ver en la clase, ustedes desarrollen estos 3 documentos, ¿ya? Y la lógica es que ustedes se presenten como el área de recursos humanos y se están dirigiendo a los trabajadores, ¿ya? Y esto a ustedes les va a tocar hacer en la práctica. ¿Sabes? Lo que yo les estoy pidiendo al hacer informativos comunicados para los trabajadores, seguramente van a ser de las primeras cosas que les va a tocar hacer, ¿ya? Entonces es importante que empiecen a manejar cómo manejamos nuestras comunicaciones hacia los colaboradores de la organización, ¿ya? Acá están mis correos, por si acaso, porque habla Rafael, porque el otro profe de la otra sección, ¿ya? Acá está mi correo. ¿Quién habla? Claudia. Profesor, pero estos son tres trabajos, 3 informes distintos, ¿hay que mandarlos por separado cada uno? Sí. ¿O puede ser todo Sí. junto en un Word? No, ¿Hay que mandarlo por separado? Son 3 documentos distintos, ¿ya? Ya, porque yo vi lo que usted pide por cada, dice hasta 10 hojas cada informe, entonces. No, en total. En total, de Sí. los 3 informes no Sí. debe pasar los 10 hojas. Sí, o sea, yo digo que en promedio, el primero debería ser más corto, ¿ya? Quizás puede ser solamente una lámina, de hecho si manejan PowerPoint, quizás pueden hacer alguna gráfica, algo así, ¿ya? Pero yo diría que los más largos, yo creo que el de seguridad y el de remuneraciones debería por lo menos tener 3 hojas, lo menos, ¿ya? Pero como máximo 10 hojas. Entonces piensen en hacer quizás una lámina explicativa de una lámina para lo que es la función de recursos humanos y máximo 3 hojas por seguridad y 3 hojas por remuneración. ¿Ya? Profesor, ¿puede poner en la parte donde estaba su correo, por favor? Profe, tengo una consulta.
¿usted se refiere a una hoja para cada definición, para cada informe? No. Disculpe, no entendí muy bien. Son máximo, mira, son 3 documentos, ¿ya? El primero, ustedes tienen que señalar las funciones de recursos humanos. Eso puede ser en una página, ¿ya? El segundo, que tiene que ver con materias de seguridad laboral, máximo 3 páginas. Y el tercero, que tiene que ver con el tema del sueldo, remuneraciones, máximo 3 páginas. ¿Ya? Profesor, pero por ejemplo, en la explicación, en los detalles que usted dio, puso, bueno, el interlineado, todas esas cosas, pero la introducción, la bibliografía y la conclusión, ¿se le hace a cada informe? A ver, Yo entiendo que es al finalizar y contar, y se cuentan también dentro de la no, hagamos lo siguiente, esto no debería estar acá. Esto que está acá, y lo voy a cambiar. Esto que está acá no lo consideran porque esto es para el segundo trabajo, ya no para este. Entonces, no consideren portada, índice, introducción, desarrollo y conclusiones. Ya simplemente trabajen con un formato libre, pero como digo, no excediendo un máximo de 3 páginas por cada uno de los documentos. ¿Ya? Entonces, no consideren esto. Lo otro sí, como temas de formato, pero la portada, índice, introducción y desarrollo en esta oportunidad no van. Lo voy a sacar de la pauta. ¿Ya? Y los márgenes, el tamaño de la hoja, Eso sí. ¿eso sí? Sí, porque es el formato, eso es el formato. Y las páginas también numeradas, al lado inferior derecho. Sí, ideal, sí. Eso, los temas de formato van, porque es solamente el formato que ustedes tienen que ir el documento Word. ¿Ya? Ya. Y me lo envían en Word, por favor, no en PDF, porque después no lo puedo revisar, para después mandarle el documento con las correcciones, para poder ver las observaciones de vuelta. ¿Ya? O sea, serían 3 informes por grupo, profesor. Exacto, y los 3 lo tienen que subir al aula virtual máximo el domingo 21 a las 23:59. ¿Tiene que subirla una persona nomás del grupo igual? Sí, porque yo voy a sacar esto. ¿Estamos cada con el trabajo para sacar esto? Ya. Sí, porque pasa lo siguiente, porque yo le estoy pidiendo en los grupos, porque cuando ustedes me manden los grupos, yo en el aula virtual los configuro como grupo, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes elijan a un compañero, que idealmente sea el que tenga la mejor conexión a internet para poder subir, porque los domingos a veces el aula virtual colapsa con todos los chicos subiendo los trabajos. Entonces, si una persona entrega el trabajo, va a quedar registrada la entrega para todo el grupo, ¿no? Entonces, por eso estoy pidiendo que me hagan llegar los grupos para configurarlo en el aula virtual. Entonces, que solamente una persona lo entregue y queda registrada la entrega por todo, ¿ya? Y también para mí la calificación, coloco la calificación para uno y se le va a repetir a todo el grupo, ¿ya? Ya, chicos, ¿dudas, consultas? ¿No? ¿Estamos claros por ahí? Sí, clarísimo. Ya, perfecto. Harta información. Vamos a hacer Harta así. información. Tenemos poco tiempo, tenemos que cortarlo, pero no se preocupen. El jueves vamos a hacer un repaso. Profe, ¿podría anotar su correo en el chat, por favor? Así que, ¿tienen más dudas, más consultas? Cualquier cosa, dudas, consultas, me escriben al correo. ¿Ya? La idea de la clase del jueves es que veamos un repaso rápido de lo que vimos ahora, pues ya lo vamos enfocando en el trabajo. Entonces, idealmente les pido que quizás de que al jueves vayan avanzando el trabajo para que en el fondo les vaya haciendo sentido lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿le puedo mandar un mensaje interno antes que se vaya, porfa? ¿Por el chat? Sí. Dale, ok. Ya, se lo estoy escribiendo, ¿no? Ya, ahí lo veo. Si no tienen más consultas, chicos, nos vemos el próximo jueves a las 3 en este mismo link. Cualquier cosa me escriben por correo, ¿vale?
Gracias, profe, por la clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos estamos viendo el jueves. Ya le escribí, profe, ya le escribí. Gracias. Espera, ¿quién me escribió? Digo, ¿Agustín? Sí, sí, es que es de mi hijo. Ya no tengo No, cachai. pues esa no es para todo el cuerpo, mami. Estoy hediondo, mira. Huéleme la axila. Voy a parar, estoy grabando, voy a parar.